Muy bien, el día de hoy estamos para hacer una clase de anatomía humana, es decir, introducción a la anatomía humana. Es un tema que estoy haciendo para los alumnos de quinto año del Colegio Amancio Varona. Muy bien, vamos a empezar diciendo que la anatomía humana viene de la palabra anatomía, etimológicamente de la palabra ana, que significa por medio de, y tomía, que viene de tomes, que significa cortes. O sea, literalmente la palabra anatomía significa por medio de cortes. Muy bien. La palabra anatomía significa o tiene por concepto que estudia órganos internos, ¿no? Básicamente a través de disecciones, ¿de acuerdo? La anatomía es una ciencia que estudia órganos internos a través de disecciones, ¿no? No podemos hablar de anatomía por sí sola si no hablamos de la fisiología. Recordar que la fisiología es una ciencia que estudia las funciones de los órganos, ¿ya? Es más, se le considera como padre de la fisiología a Erasistrato. En cuanto a la historia de la anatomía humana, vamos a decir que Herófilo de Calcedonia se le considera como padre de la anatomía humana, porque fue el primero en practicar disecciones en cadáveres humanos. Hipócrates de Cos se le considera como padre de la medicina. Claudio Galeno se le considera como príncipe de los médicos romanos. ¿Ya? Por eso que en la actualidad a los médicos de la actualidad se les llaman galenos, ¿no? En honor a este señor llamado Claudio Galeno, príncipe de los médicos romanos. Además, él fue el fundador de la anatomía experimental. Él aplicó por primera vez el término vivisección, que significa abrir seres vivos estando vivos. Básicamente trabajó con monos y cerdos. Además, cometió cerca de 200 errores. Andrés Besalio se le considera como padre de la histología. Recordar que la histología es la ciencia que estudia los tejidos. Él corrigió los 200 errores de Claudio Galeno. Avicena o Ibincina, él escribió el mejor tratado de la época del feudalismo, llamado Canon de la Medicina. Erasistrato se le considera como padre de la fisiología ya mencionado. Recordar que la fisiología es una ciencia que estudia las funciones de los órganos. Luego viene Marcelo Malpighi, considerado como fundador de la anatomía microscópica. Siguiente punto. Hablaremos de las ramas de la anatomía o división de la anatomía humana. Vamos a hablar de la anatomía microscópica, que básicamente estudia estructuras que tienen menor tamaño de 100 micras aproximadamente. Encontramos ahí a dos ciencias, a la citología, que estudia las células, considerada como la unidad anatomofuncional de todo ser vivo. Por eso que he mencionado allí que la citología es la ciencia que estudia las células. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. Recordar que un tejido es un conjunto de células que cumple una misma función. Bueno, sigamos ahora con la anatomía macroscópica. La anatomía macroscópica básicamente estudia estructuras que sean de menor tamaño de 100 micras aproximadamente. Y aquí encontramos la anatomía topográfica, que básicamente estudia el cuerpo humano dividiéndolo en regiones o partes, o regiones o áreas, como dice también la literatura, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, la región de la cabeza, región del cuello, región del tórax, región del abdomen, región pélvica, región del miembro superior, etc. En cuanto a la anatomía descriptiva, también se le llama anatomía sistémica, porque básicamente estudia el cuerpo humano dividiéndolo en sistemas. De eso se encarga la anatomía descriptiva, ¿ya? Un sistema óseo, sistema muscular, sistema nervioso. Vamos ahora a la anatomía aplicada. Como dice el nombre, no aplicar conocimientos de medicina en favor de la humanidad. Esta anatomía aplicada es el estudio básicamente del cuerpo en relación con el diagnóstico y el tratamiento específico de las enfermedades. Encontramos aquí la anatomía endoscópica, que básicamente es donde se van a realizar endoscopías, ¿no? A través de un aparato llamado escopios. Entonces, por eso se le dice que la anatomía endoscópica estudia las partes internas del cuerpo a través de un aparato llamado endoscopio. Recuerda que la palabra endoscopía significa observación interna. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo, aquí encontramos una gastroscopía, una colonoscopía, una citoscopía. ¿Ya? Por ejemplo, si me dicen qué rama de anatomía estudia, por ejemplo, o descartaría básicamente una gastritis, sería la anatomía endoscópica, ¿no? Porque eso lo descartamos con una endoscopía. Luego viene la anatomía radiológica, que estudia básicamente es el estudio del cuerpo humano a través de métodos de imágenes, ¿no? Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos las radiografías, los rayos X de Röntgen.
las tomografías, incluso las ecografías. Luego viene la anatomía patológica que estudia, básicamente es el estudio de los cambios macro y microscópicos provocados por la enfermedad. Es decir, la anatomía patológica se especializa básicamente en el estudio de las enfermedades que aquejan o sufren los órganos. Como vemos acá, un hígado normal, pero vemos acá un hígado con cirrosis. La anatomía de superficie básicamente estudia las marcas y relieves corporales, ¿no? Como vemos en este caso, ¿no? Marcas y relieves corporales. La anatomía comparada, como dice el nombre, vamos a comparar órganos, es decir, estudia las semejanzas y diferencias, ¿no? De la anatomía de los diferentes tipos de seres vivos. Es allí donde gracias a la anatomía comparada podemos ver que existen órganos homólogos, órganos análogos, incluso órganos vestigiales. Luego vemos la anatomía del desarrollo, donde básicamente estudia, ¿no? Es el estudio del desarrollo desde la formación del huevo cigoto hasta la forma adulta, ya que luego lo vamos a ampliar en todo caso. Ahora sí pasamos a la anatomía sistémica, como ya la mencioné, la anatomía sistémica estudia el cuerpo por sistemas, ¿ya? Y estos sistemas del cuerpo humano son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, sistemas de relación, donde encontramos básicamente sistema óseo, sistema muscular, sistema sensorial. Sistemas de coordinación, encontramos básicamente el sistema nervioso, donde aquí está el cerebelo, etcétera, y el sistema endocrino, que básicamente tenemos que hablar aquí de hormonas, ¿no? En cuanto a los sistemas de nutrición, encontramos el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, sistema respiratorio y el aparato nefrourinario. ¿De acuerdo? Muy bien. Y los sistemas de reproducción, ahí encontramos el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. ¿Ya? Bien, pasamos ahora a anatomía embriológica, también llamada ontogénica. Entonces, en anatomía embriológica vamos a ver que es desde la formación del huevo cigoto hasta recién nacido, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay diferentes fases o etapas, ¿no? Primero la formación del huevo cigoto, que luego se convierte en mórula, luego pasa a blástula y luego viene la gástrula. Y la gástrula se diferencia en hojas embrionarias, ¿no? O capas embrionarias, es decir, tenemos la primera capa embrionaria llamada ectodermo, luego mesodermo y finalmente el endodermo. Hay que tener en cuenta que las capas embrionarias es allí donde se van a originar órganos. Por ejemplo, del ectodermo deriva la piel, tejido nervioso, la neuroglia, la córnea, incluso el cristalino. Del mesodermo deriva la microglia, que es el macrófago cerebral, el macrófago del sistema nervioso. Tenemos la sangre, los huesos, los músculos y también las gónadas sexuales. Y el endodermo de aquí nacen estructuras del aparato digestivo. En la anatomía de desarrollo encontramos desde la formación del huevo cigoto, ya lo habían mencionado, hasta su completo desarrollo como individuo. Lo que sí quiero agregar aquí es que hay etapas, ¿no? Por ejemplo, el huevo cigoto se considera la primera a la segunda semana, embrión de la tercera a la octava semana, feto de la novena semana hasta el nacimiento, o sea, hasta recién nacido. Y los primeros 28 días de recién nacido, ahí lo vamos a llamar neonato. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la anatomía pediátrica, donde encontramos que es el estudio de recién nacido hasta los 17 años. La anatomía geriátrica estudia todo lo desfavorable con respecto al anciano, ¿no? Bueno, sus enfermedades que queja el anciano. Y la anatomía teratológica viene la palabra terato que significa monstruo. Por lo tanto, la teratología estudia las malformaciones congénitas que pueden sufrir los seres humanos. Por ejemplo, la amelia, que es la presencia de que la persona nace sin miembros inferiores ni miembros superiores. La anencefalia es cuando la persona nace sin cerebro, o sea, sin encéfalo. Y el cíclope es la presencia de un solo ojo, ¿no? Aunque en realidad se unen los dos ojos y dan alusión de uno solo, ¿no? En el caso del síndrome de Patau, un solo ojo, cíclope. En los niveles de organización del cuerpo humano encontramos aquí como el nivel más bajo el nivel químico. Aquí están las proteínas, los carbohidratos, las biomoléculas inorgánicas como el agua y las sales minerales, que luego vamos a pasar ya al nivel celular. Y aquí encontramos a la célula, la unidad átomo-funcional de todo ser vivo. Una célula, por ejemplo, sería la neurona, ¿no? La unidad átomo-funcional del sistema nervioso. El conjunto de células que cumplen una misma función van a formar un tejido y estamos llegando ya al nivel tisular. Un tejido relacionado con la neurona sería tejido nervioso. Conjunto de tejidos que cumplen una misma función formarán un órgano. Y en este caso llegamos ya al nivel orgánico. Un órgano relacionado con tejido nervioso sería el cerebro. Ahí está, el cerebro. ¿De acuerdo? Bien. Eh,
Y cuando hablamos, por ejemplo, de un conjunto de órganos que tiene la misma clase de tejido, hablamos de un sistema y llegamos a nivel sistemático. Pero si hablamos de un conjunto de órganos que tienen diferentes tipos de tejidos, ahí se va a llamar aparato. Una cosa es sistema y otra cosa es aparato. Y en aparato ya encontramos el aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato nefrourinario. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a decir acá conjunto de órganos que tienen la misma clase de tejido sería sistema. Y llegamos al nivel sistemático y un sistema relacionado con el cerebro sería sistema nervioso. Y ahora, el conjunto de sistemas y aparatos formará ya un nivel individuo, o sea, un organismo completo. Es lo mismo acá a niveles de organización estructural, habíamos dicho a nivel químico, las proteínas, tenemos acá los carbohidratos, el agua, las sales minerales. Luego viene el nivel celular, donde encontramos la célula, la unidad átomo-funcional de todo ser vivo, ¿no? La célula muscular esquelética, la célula muscular lisa. Conjunto de células que cumplen una misma función, tejido, nivel celular. Conjunto de tejidos que cumplen una misma función, órgano, nivel orgánico, músculo. Conjunto de órganos que tiene la misma clase de tejidos, nivel sistema, sistemático, ¿no? El sistema muscular. Y el conjunto de sistemas y aparatos formará el nivel individuo o nivel organismo. Ahora sí pasamos a la organización general del cuerpo humano. En esta organización general del cuerpo humano encontramos las regiones corporales y cavidades corporales. Vamos a empezar hablando de las regiones corporales. Y aquí encontramos básicamente la región axial, que tiene que ver con toda la parte central del cuerpo, y la región apendicular, que tiene que ver con los apéndices, ¿no? O sea, los miembros superiores, miembros inferiores. Muy bien. La región axial, encontramos aquí la región de la cabeza, y esta región de la cabeza encontramos la región craneal, formada por el cráneo, el hueso del cráneo, donde aloja básicamente el cerebro. También encontramos la región de la cara, también llamado macizo facial. Y en la región de la cara encontramos una región orbitaria donde se ubican los globos oculares, y en la región orbitaria encontramos la región infraorbitaria y la región supraorbitaria. La región cigomática, que son dos, está formado por los pómulos o huesos cigomáticos de la cara. La región maceterina, que son dos, formado por los músculos maceteros, que son músculos de la masticación. Y la región mentoniana, ¿no? Formado por el mentón, el maxilar inferior de la cara, ¿no? Entonces, exactamente aquí en la región mentoniana encontramos los apófisis geni o la región geni o la región geniana. En la región del cuello, también llamado región cervical, encontramos la glándula tiroides que produce hormonas, que son las hormonas tiroideas, la T3, la T4, la tiroides, que es el escudo protector de las cuerdas vocales, la laringe, la caja de la voz, la laringofaringe, y el paquete vasculonervioso. Y el paquete vasculonervioso está formado por la arteria carótida, la vena yugular interna y nervio vago. Pregunta de examen. En la región del tórax encontramos un tórax anterior, tórax posterior. Y en la región abdominopélvica, de aquí lo vamos a hablar, y en la región perineal o perineo encontramos dos tipos de región perineal o perineo. El perineo masculino, donde encontramos el pene, escroto y ano, y el perineo femenino, donde encontramos la vulva o pudendus, donde están los órganos genitales externos femeninos, ¿no? Los labios mayores, labios menores, el clítoris, el himen, y también, bueno, finalmente el ano en el perineo femenino. En cuanto a las regiones corporales como la región abdominopélvica, tenemos que realizar, bueno, trazos para hacer diferentes regiones. Por ejemplo, trazamos una línea medio clavicular, son líneas imaginarias, la línea medio clavicular izquierda, bueno, línea medio clavicular derecha, línea medio clavicular izquierda, línea subcostal o transpilórica y línea transciliaca o transtubercular. De acuerdo a estas líneas, ubicamos básicamente 9 regiones: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, región lumbar derecha o flanco derecho, mesogastrio, región lumbar izquierda o flanco izquierdo, región inguinal derecha o fosa ilíaca derecha, hipogastrio y región inguinal izquierda o fosa ilíaca izquierda.